Aristóteles. Estagira, 384 a.C. Calcis, 322 a.C. Fue un filósofo, polímata y científico griego, nacido en la ciudad de Estagira, al norte de la antigua Grecia. Es considerado, junto a Platón, el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Fue discípulo de Platón y de otros pensadores, como Eudoxo de Cnido, durante los 20 años que estuvo en la Academia de Atenas. Poco después de la muerte de Platón, Aristóteles abandonó Atenas para ser el maestro de Alejandro Magno en el reino de Macedonia durante casi 5 años. En la última etapa de su vida, fundó el Liceo de Atenas, donde enseñó hasta un año antes de su muerte. Aristóteles escribió cerca de 200 obras, de las cuales solo se han conservado 31, ninguna de ellas destinada a la publicación, en el Corpus Aristotelicon, sobre una enorme variedad de temas, entre ellos lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, física, astronomía y biología. Aristóteles transformó muchas, si no todas, las áreas del conocimiento que abordó. Es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología, pues si bien existen reflexiones y escritos previos sobre ambas materias, es en el trabajo de Aristóteles donde se encuentran las primeras investigaciones sistemáticas al respecto. Aristóteles también ha sido llamado el padre de la ciencia política, zoología, embriología, ley natural, método científico, retórica, psicología, realismo, crítica, individualismo, teleología y de la meteorología. Contrario al platonismo, Aristóteles desarrolló una filosofía en donde la experiencia es la fuente del conocimiento. Según su teoría hilemórfica, cada entidad sensible es una sustancia compuesta de materia, aquello que constituye las cosas, y forma lo que organiza la materia, siendo esta última su esencia. Toda sustancia tiende hacia una causa final dirigida por su naturaleza. Teleologismo. Según el filósofo, el ser humano es un animal racional constituido por un cuerpo y alma, cuyo fin último es la actividad intelectual mediante el ejercicio de la razón, virtud, arete, propia del alma, llegando así al bienestar, eudaimonia. Las virtudes éticas, las cuales se forman mediante el hábito, son el término medio entre dos excesos o vicios. Los humanos viven por naturaleza en comunidad, formando así estados, con el fin de preservar la felicidad de sus ciudadanos. También defendió el valor de la retórica, el arte poético y la superioridad del varón griego. Entre muchas otras contribuciones, Aristóteles formuló la teoría de la generación espontánea, el principio de no contradicción y las nociones de categoría, sustancia, motor inmóvil, acto y potencia. Algunas de sus ideas, que fueron novedosas para la filosofía de su tiempo, hoy forman parte del sentido común de muchas personas. Influyó en el pensamiento islámico durante la Edad Media, así como en la escolástica cristiana. Su ética, aunque siempre influyente, ganó un renovado interés con el advenimiento moderno de la ética de la virtud. Biografía. Primeros años. Aristóteles nació en 384 a.C. o 383 a.C.
En la ciudad de Estagira, la actual Stavros, razón por la cual se lo apodó el Estagirita, no lejos del actual monte Athos, en la península calcídica, entonces perteneciente al reino de Macedonia, actual región de Macedonia de Grecia. Su padre, Nicómaco, pertenecía a la corporación de los Asclepiadeos, es decir, que profesaba la medicina y fue médico del rey Amintas III de Macedonia, hecho que explica su relación con la corte real de Macedonia, que tendría una importante influencia en su vida, y su madre, Festis, era oriunda de Calcis y también estaba vinculada a los Asclepiadeos. En la época del rey Arquelao I de Macedonia, al ser su padre médico del rey Amintas III de Macedonia, ambos residieron en Pella, y Aristóteles no pudo permanecer mucho tiempo en aquel lugar, ya que sus padres murieron cuando él era aún muy joven, y se trasladó probablemente a Tarneo. Cuando Aristóteles tenía 17 años, falleció su padre y se hizo cargo de él su tutor Proxeno de Atarneo, que lo envió a Atenas, por entonces un importante centro intelectual del mundo griego, para que estudiase en la Academia de Platón. Allí permaneció por 20 años. Período en la Academia. Para completar la educación de Aristóteles, Proxeno lo envió a Atenas para inscribirse en la Academia, habiéndose extendido ya su fama y la de Platón por el mundo griego. Aristóteles conoció a Platón cuando tenía 17 años de edad. Permaneció en la Academia desde 367 o 366 a.C. hasta 347 o 346 a.C., justo con el momento en el que coincide el segundo viaje que realiza Platón a Sicilia, debido a que Aristóteles acudió a la Academia durante su período de máximo esplendor, pudo desarrollarse de forma adecuada. Eudoxo ejerció la primera influencia decisiva sobre Aristóteles, ya que pudo ejercer su influencia en la exigencia salvar los fenómenos, lo que es lo mismo, hallar un principio que explicase los hechos conservando intacto su modo genuino de presentarse. El propio Platón le llamaba el lector, debido a su afán de formarse mediante escritos en lugar de hacerlo de forma oral, como se hacía en la Academia. Debido a que las ideas filosóficas de Eudoxo diferían de la filosofía platónica y concluían en aporías, Aristóteles hizo caso omiso de las mismas, pero sí se relacionó con Espeusipo, Filipo de Opunte, Erasto e Corisco. Tanto Espeusipo como Filipo de Opunte fueron escolarcas de la Academia. Heraclides Póntico la rigió cuando Platón hizo su tercer viaje a Sicilia. Filipo publicó la obra Leyes, y Erasto y Corisco asociaron sus nombres con Aristóteles. Durante este período de juventud escribió varios diálogos y el Protréctico, una exhortación a la filosofía muy popular dirigida al público general. Ninguna de estas obras se ha podido conservar, salvo algunas en fragmentos. Aristóteles participó probablemente en los misterios eleusinos, escribiendo sobre ellos. La experiencia es aprender. Formación de su filosofía. Tras la muerte de Platón, en 347 a.C., Aristóteles dejó Atenas. La historia tradicional registra que Aristóteles partió por su decepción a que la dirección de la Academia pasara al sobrino de Platón, Espeusipo, aunque esto es improbable, pues un macedonio no podía heredar bienes atenienses. Es posible
que temiera los sentimientos contra los macedonios en Atenas en ese momento y se fue antes de la muerte de Platón. Aristóteles se trasladó a Atarneo y a Aso, en Asia Menor, donde vivió aproximadamente 3 años, bajo la protección de su amigo y antiguo compañero de la academia, Hermias, quien era gobernador de la ciudad. Cuando Hermias fue asesinado, Aristóteles se mudó a la ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbos, donde permaneció 2 años. Allí continuó con sus investigaciones junto a Teofrasto, nativo de Lesbos, enfocándose en zoología y biología marina. Además, se casó con Pitias de Aso, la sobrina de Hermias, con quien tuvo una hija del mismo nombre. Alejandro Magno y el Liceo. En 343 a.C., el rey Filipo II de Macedonia convocó a Aristóteles para que fuera tutor de su hijo de 13 años, que más tarde sería conocido como Alejandro Magno, en la localidad de Miesa. Aristóteles viajó entonces a Pella, por entonces la capital del Imperio Macedonio, y enseñó a Alejandro durante 2 años, al menos hasta que inició su carrera militar. Durante el tiempo de Aristóteles en la corte macedonia, dio lecciones también a otros 2 reyes futuros, Ptolomeo y Casandro. En 335 a.C., Aristóteles regresó a Atenas y fundó su propia escuela, el Liceo, llamado así por estar situado dentro de un recinto dedicado al dios Apolo Licio. A diferencia de la academia, el liceo no era una escuela privada y muchas de las clases eran públicas y gratuitas. A lo largo de su vida, Aristóteles reunió una vasta biblioteca y una cantidad de seguidores e investigadores, conocidos como los peripatéticos, itinerantes, llamados así por la costumbre que tenían de discutir caminando. La mayoría de los trabajos de Aristóteles que se conservan son de este período. Escribió muchos diálogos, de los cuales solo han sobrevivido fragmentos. Los trabajos que han sobrevivido están en forma de tratado y no estaban destinados, en su mayor parte, a una publicación. Muerte. Cuando Alejandro murió en 323 a.C., es probable que Atenas se volviera un lugar incómodo para los macedonios, especialmente para quienes tenían las conexiones de Aristóteles. Según se cuenta, declaró que no veía razón para dejar que Atenas pecara 2 veces contra la filosofía, clara alusión a la condena de Sócrates. Aristóteles dejó Atenas y se estableció a Calcis, en la isla de Eubea, donde murió extrañamente al año siguiente. Su filosofía. El pensamiento de Aristóteles abarca prácticamente todas las facetas de la investigación intelectual. Aristóteles hizo filosofía en sentido amplio, que también describiría como ciencia. El uso del término ciencia tiene un significado diferente al que cubre el término método científico. Distingue 3 tipos de filosofías: ciencias o saberes. Saber práctico, que incluye la ética y la política. Saber productivo significa el estudio de las artes, incluida la poética, y saber retórico, puramente contemplativo al no intervenir en el objeto de estudio, que abarca la física, las matemáticas y la metafísica. La lógica y la retórica no constituyen para Aristóteles saberes sustantivos. Metafísica. La palabra metafísica parece haber sido acuñada por Andrónico de Rodas, quien reunió varias obras de Aristóteles
para el tratado que conocemos con el nombre de Metafísica. La metafísica, según Aristóteles, es, en primer lugar, una teoría de los principios, archai, generales del pensamiento, que aborda en más detalle en su lógica, y en segundo lugar, una doctrina, logos, del ser, on, en cuanto tal. La metafísica de Aristóteles gira en torno a dos cuestiones fundamentales, la del comienzo y la de la unidad. Abordó el tema del alma como biólogo, porque consideraba al alma el principio vital. Lo que está vivo lo está gracias al alma, no a la materia. El alma es la forma y causa final del cuerpo, y hay tres tipos de alma. El alma vegetativa, propia de vegetales, nutrición y reproducción. El alma sensitiva, propia de animales, percepción, movimiento y deseo. El alma racional, propia de humanos, razonamiento. Entre los antiguos filósofos griegos, Aristóteles creía que el corazón es el principal órgano que produce las sensaciones, como el dolor y el placer, en lugar del cerebro. Esto se debe a que todos los animales con sangre y corazón tienen estas capacidades. El cerebro tenía la función de enfriar el calor que produce el corazón, liberando fuego durante el metabolismo. En Acerca del alma, Aristóteles describe la memoria como la capacidad de mantener una experiencia percibida en la mente y distinguir entre la apariencia interna y una ocurrencia en el pasado. En otras palabras, un recuerdo es una imagen mental que se puede recuperar. Aristóteles creía que quedaba una impresión en un órgano corporal que sufre varios cambios para crear un recuerdo. Un recuerdo se produce cuando estímulos como las imágenes o los sonidos son tan complejos que el sistema nervioso no puede recibir todas las impresiones a la vez. Estos cambios son los mismos que los involucrados en las operaciones de la sensación, el sentido común, aristotélico y el pensamiento. Aristóteles, también acerca de los sueños en Del sueño y la vigilia, como resultado del uso excesivo de los sentidos o de la digestión mientras una persona está dormida. Con la pérdida del estudio de los antiguos griegos en el antiguo occidente latino medieval, Aristóteles era prácticamente desconocido allí, desde excepto a través de la traducción latina del Organon de Boecio. La Alta Edad Media occidental será principalmente el acceso al pensamiento de Aristóteles a través de este trabajo. Para los escritores cristianos latinos, Aristóteles fue ante todo un dialéctico y naturalista. No conocían su metafísica y a veces tenían una actitud contraria a su pensamiento. Fueron los árabes los que redescubrieron a Aristóteles y a través de ellos pasó a la filosofía escolástica. Edad Media. Aristóteles fue uno de los pensadores occidentales más venerados en la teología islámica primitiva. La mayoría de las obras existentes de Aristóteles, así como algunos de los comentarios griegos originales, se tradujeron al árabe y fueron estudiados por filósofos, científicos y académicos musulmanes, Averroes, Avicena y Al-Farabi, que escribieron sobre Aristóteles en gran profundidad. También influyeron en Tomás de Aquino y otros filósofos escolásticos cristianos occidentales. Los eruditos musulmanes medievales regularmente describieron a Aristóteles como el primer maestro. La oscuridad de algunos de los textos en los que presenta estas ideas favoreció la aparición de diversas interpretaciones, en particular con el intelecto, agente con el alma.
Los cristianos escolásticos se esforzaron en tratar de unir la visión aristotélica de las personas con las enseñanzas de la inmortalidad del alma y resurrección del cuerpo. Los teólogos medievales aplicaron el hilomorfismo a las doctrinas cristianas, como la transubstanciación del pan y el vino de la Eucaristía. Destacan las interpretaciones de Tomás de Aquino, para quien todas las almas humanas poseen dicho entendimiento y, por consiguiente, son inmortales, y la de Averroes, según el cual el intelecto agente no es una parte de nuestra alma, sino de Dios. La filosofía aristotélica, revisada por Tomás de Aquino, se convirtió en la doctrina oficial de la Iglesia Católica. También se convierte en la referencia filosófica y científica para toda reflexión seria, dando origen al escolasticismo y al tomismo. El poeta italiano Dante dice de Aristóteles en La Divina Comedia: vi al maestro que el saber derrama, sentado en filosófica familia. Todos le admiran, le honran, se le aclama. De Platón y de Sócrates cercado, y de Zenón y otros de excelsa fama. Aristóteles argumentó que una capacidad como ser músico podría adquirirse. La potencia se actualiza mediante el aprendizaje. Influencia. La influencia que Aristóteles ha tenido en el mundo es extraordinaria. Toda la antigüedad se hace cargo o dueña de su ingente enciclopedia. Su metafísica será el basamento filosófico de la posteridad. Corpus Aristotelicum. Las obras de Aristóteles se recogen en el Corpus Aristotelicum, ordenadas, como hoy conocemos, por Andrónico de Rodas. El corpus se comprende en 5 grupos: lógica, órganon, filosofía natural, metafísica, ética y política, y retórica y poética.